5. 5. Entonces 5 más 5 igual a 10. La transcetolasa agarra unidades de 2 carbonos y se los pone a una de ellas, a la celulosa, perdón, a la ribosa. Entonces 5 más 2 igual a 7. Pero a la otra que tenía 5 le quitó 2, porque transcetolasa quiere decir transferir. Siempre va a quitar 2. Sí, transcetolasa quita 2 unidades de carbono. Entonces, ¿con cuántos queda? Si tenía 5, 3. 3 más 7 igual a 10. Enseguida viene otra enzima que es la transaldolasa. También transfiere de 2 carbonos. Y ahora se combina fructosa 6-fosfato. ¿Cuántos carbonos tiene? Fructosa 6. Y por el otro lado, una tetrosa que se llama eritrosa 4-fosfato. ¿Cuántos carbonos en total? 6 más 4 igual a 10. Noten, de este lado, las 3 primeras reacciones siempre nos va a dar 10 carbonos. Es importante que sigan el número de carbonos para que entiendan cómo están las vías. La celulosa también es transcetolada y le agrega un fosfato a 2 fosfatos más bien, 2 carbonos a la eritrosa. Okay. ¿Cuántos carbonos tiene la celulosa? 5. ¿Cuántos carbonos tiene la eritrosa? 4. 4 más 5 igual a 9. La celulosa que está ahí arriba con la eritrosa nos dan en total 10 carbonos. Y allí entra nuevamente la transcetolasa. ¿Cuántos carbonos mueve la transcetolasa? 2 carbonos. El que tenía 5 le quita 2. ¿En cuánto queda? 3. Y el que tenía 4 queda 2. le da 2. ¿En cuánto queda? En 6. 4 más 2 igual a 6. 6 más 3 igual a 9. ¿Se fijan? Aquí también está el equilibrio en el número de carbonos. ¿De dónde salió la otra celulosa? La celulosa que subió la... Me regreso. ¿Cuántas moléculas tenemos inicialmente de glucosa 6-fosfato? Tenemos 3. ¿Okay? Y se convierten en 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato. Esa ribulosa está aquí. Ribulosa, ribulosa y ribulosa. Da origen a ribosa una vez y celulosa y celulosa. Por eso puse aquí 2 celulosas. Y ya hice el conteo de los carbonos. Pero estamos en la fase no oxidativa. Este de 3 carbonos. Si yo agarro este de 3 carbonos y lo hago 2 veces, ¿cuánto me va a dar? 6. Pero aquí no le puedo poner 3 más, porque ¿cuánto daría? 18. Y en la fase no oxidativa solamente tenemos 15 carbonos, porque los 3 se perdieron en la fase oxidativa. Acá son 18 y acá son 15. Los 3 ya se fueron. Por eso es que aquí, si se fijan, dice media molécula de glucosa.
¿Cuántos carbonos serían en media molécula de glucosa? 3. Es como un truquito ahí nada más. Por eso es que acá les puse 2,5. ¿Quieren verlas? 1, 2,5. 6 más 6, 12 más 3, 15. Los 15 de la fase no oxidativa. Ahí están. Recuerden que la vía comienza con glucosa 6-fosfato, allá arriba. ¿Y con qué termina? Con glucosa 6. Para producir esta media molécula de glucosa se necesita algo inverso a la glicólisis. A ver, vamos a ver cuáles son las primeras 3 reacciones de la glicólisis. Glucosa 6-fosfato. En glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Reacción reversible o irreversible. Irreversible. Primera reacción catalizada por ¿cuál enzima? Exocinasa. También llamada glucosinasa. Exocinasa o glucosinasa, que viene siendo la exocinasa, ¿qué número? Exocinasa, glucosinasa 4. La siguiente reacción, ¿en qué se convierte la glucosa 6-fosfato? En fructosa. Fructosa 6-fosfato. ¿Reversible o irreversible? Irreversible. Reversible. Muy bien. Segunda reacción. ¿Cómo se llama la enzima? Porque esta es una aldosa y esta es una cetosa. ¿Cómo se llama la enzima? Isomerasa. Es una isomerasa. Isomerasa. Solamente cambia la posición del grupo del CO. Cierto. Isomerasa. Y la tercera reacción, ¿en qué se convierte la fructosa 6-fosfato? Fructosa 1-6. 1,6-bis-fosfato. ¿Cuál es la enzima para esta tercera reacción? La fosfofructosinasa 1. PFK1. Recuerden que estas reacciones, la 1 y la 3, son reacciones irreversibles y son puntos de control. El otro es de fosfonol piruvato a piruvato. Entonces, ¿cómo le haces en la gluconeogénesis para eludir estas reacciones? Necesitas una enzima diferente. En este caso, ¿cómo se llama? Glucosa 6-fosfatasa. Recuerden que las fosfatasas son las que quitan el grupo fosfato. Y acá, Saúl, ¿cómo se llama la enzima? Fructosa 1,6-bis-fosfatasa. ¿En qué tejidos están estas fosfatasas? En el riñón, hígado y riñón. Riñones. O sea, realmente esta parte no corre en todas las células, porque aquí está la fosfatasa. De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 y al revés, otra enzima. Fructosa 6 a fructosa 1,6 sería como está aquí, pero en este caso es de aquí para acá, con la fosfatasa. ¿Y las isomerasas qué? ¿Dónde están, Darwin? Las isomerasas. Allá. Mira, de glucosa 6-fosfato a fructosa es una isomerasa. Y de fructosa a glucosa, pues es la misma. Fructosa a glucosa es la isomerasa. No tiene pérdidas.
En cierta forma, la vía pentosa fosfato utiliza parte de la glicólisis. Y ahora voy a comparar las dos vías. Se supone que es anfibólica, ¿no? Porque comparte intermediarios con otras vías metabólicas y viceversa. Bueno, la que es anfibólica, Julia, ¿cuál ciclo es anfibólico? No le llamamos anfibólico, porque la glicólisis es una vía catabólica y la vía pentosa fosfato. gluconeogénesis es que al final no formas productos en la... Pero genera para otras vías, ¿no? Como para el ciclo Genera de para otras vías, sí, NADPH, por ejemplo, y también es una vía de oxidación de la glucosa. En todo caso sería catabólico. Que se oxida la glucosa. Aunque comienza con glucosa 6-fosfato y termina con glucosa 6-fosfato, simplemente la pérdida de CO2 ya es la oxidación, ¿no? Y finalmente se va a eliminar. Pero entonces, ahora voy a comparar las dos vías. Esto que voy a poner no está en las diapos, así que les conviene anotarlo. Vamos a poner aquí glucólisis y acá vía pentosa fosfato. Ustedes me van a ayudar. Vía pentosa fosfato. ¿Dónde ocurre? ¿En qué parte de la célula ocurre la glicólisis? Citosol. ¿En qué parte de la célula ocurre la vía pentosa fosfato? También en el citosol. Ambas vías sirven para oxidación de glucosa. Oxidación de glucosa y oxidación de glucosa. Es una vía alternativa. ¿Qué más? ¿Cuántas fases tiene la glicólisis? 10 reacciones, pero tiene 2 fases. Las primeras 5 reacciones tú inviertes energía, utilizas ATP. ¿Cuántos ATP se utilizan? 2. Y en las siguientes 5 reacciones, que es la otra fase, recuerden que les dije, ¿no? La glicólisis es como un negocio. Tú inviertes para ganar. Las primeras reacciones gastas, pero las últimas reacciones ganas. Entonces tiene 2 fases. ¿Cuántas fases tiene la vía pentosa fosfato? También 2 fases. También tiene 2 fases. Aunque es diferente, pero son 2 fases. ¿Qué más? Hasta aquí todo está igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se llama esto? El producto, sí. El sustrato. No. Pues en ambos está glucosa 6-fosfato. Ok. ¿Se produce ATP en la glicólisis? Pues sí, claro. ¿Y en la vía pentosa fosfato? No. De hecho, no no produce, ocupa ni ocupa tampoco. no produce ATP. CO2. ¿Se produce CO2 en la glicólisis? No, ¿En la glicólisis se produce CO2? No, se libera, ¿no? Se libera CO2. por eso. Ni se produce ni se libera. El producto final de la glicólisis es piruvato. Se convierte en acetil-CoA y entra al ciclo de Krebs y ahí Ahí se sí hay produce CO2. CO2. Entonces no produce CO2. Y en la vía pentosa fosfato, en la fase oxidativa, entonces produce CO2. ¿Qué más? Un asunto más que es diferente. ¿Cuál es el equivalente reductor que se utiliza aquí? NAD, ¿en dónde? En la glicólisis. NAD, No, NAD. el cual pierde electrones, se oxida y se convierte en NADH. NADH. Es la forma reducida.
NADH. Y acá, ¿cuál es? NADP, el cual se convierte en NADPH. El uso de este NADH es diferente al uso que tiene NADPH. Ese es para la respiración celular, o sea, la cadena respiratoria, ese es para la síntesis de glucosa. O para convertir piruvato en lactato y poder, en condiciones anaerobias, hacer que continúe la glicólisis. ¿Cuál de las dos sería más una acidosis? ¿Mande? ¿Cuál de las dos sería más una acidosis o ¿Cuál de las dos vías? no? ¿Acidosis? Ninguna. Bueno, la glicólisis en condiciones anaerobias va a producir lactato. Acidosis láctica. Lactato. En la otra no hay producción de ningún ácido. Digo cero absorción por la acumulación. Decía por sí absorción por la acumulación. A ver, yo no estoy escuchando bien. Decía que hay absorción por alguna cadena de acumulación. ¿Cuánto día causa la acumulación? No. La vía pentosa fosfato no hay ácido, no hay acumulación. En ninguno veo yo que haya un ácido por ahí. En la glicólisis, si no hay oxígeno, va a producir lactato. Quizá por la eficiencia de la vía pentosa fosfato no sería como útil para las células cancerígenas para producir NADPH. A ver, el NADPH tiene varios usos. Ayer hablé de 3 de ellos, ¿no? La síntesis de ácidos grasos, la síntesis de esteroides y mantener reducido al glutatión. ¿Ok? Esto es importante, mantenerlo reducido, porque de esa forma puede actuar como antioxidante. El glutatión es un antioxidante muy poderoso. En los eritrocitos, si no está el glutatión en su forma reducida, se rompen los eritrocitos, se va desgastando todo. En otras células, pues las especies reactivas de oxígeno, que voy a hablar enseguida de ellas, pueden causar daño al DNA, daño a las proteínas y pueden estar relacionados con cáncer, por supuesto. Pero, miren, NADPH. La vía pentosa fosfato, anótenlo porque tampoco están las diapos. La vía pentosa fosfato no es la única fuente de NADPH. La vía pentosa fosfato no es la única fuente. Sé que los esteroides también. Pero en los eritrocitos sí. Sí es la única fuente. ¿De qué? Otra vez. De NADPH. La vía pentosa fosfato no es la única fuente de NADPH. Solo en los eritrocitos. Pero en los eritrocitos sí es la única fuente. De NADPH. Estamos hablando. Otra vez. Vía pentosa fosfato no es la única fuente de NADPH. Pero en los eritrocitos sí es Sí, la es la única. única fuente. ¿Por qué? Ahora, en los eritrocitos, ¿para qué utilizas el NADPH? Para oxidar, ¿no? Para mantener reducido la glutatión. al glutatión. En otras células, además de esto, lo utilizas para síntesis de ribosas, ¿no? ácidos grasos, Y síntesis de esteroides, incluso síntesis de colesterol. ¿Los eritrocitos sintetizan ácidos grasos? No. ¿Sintetizan esteroides? No sintetizan nada para fines, para que va rápido. No hay núcleo, no hay mitocondrias, no. O sea, la única función del NADPH en los eritrocitos es mantener reducido al Glutatión. Miren, les voy a hacer un paréntesis para que vean otras fuentes de NADPH. Por ahí se las mostré, pero escondidito. ¿Han notado ustedes que a veces los profesores no damos todo? Y después se preguntan en el examen. Sí. Al revés.
Están todos de nuevo que prometen el examen. ¿Cómo al revés? Pues ¿Qué? ya, Que que dan todo, pero dan todo y no no preguntan preguntan lo que dieron en el examen. ¿Quieren que pregunten todo en el examen? No. No se puede preguntar todo. Es como aleatorio lo que vamos a preguntar. Pues de modo, el alumno tiene que estar preparado para todo. Pero miren, un detallito aquí. Cuando hablamos del ciclo de Krebs, les presenté esta figura. Una de las funciones del ciclo de Krebs es sintetizar ácidos grasos. Contribuye a la síntesis. ¿Por qué? Porque libera, permite que el citrato sale de la mitocondria y se utiliza, ese tema lo vamos a ver el viernes, síntesis de ácidos grasos. El citrato, ¿de dónde viene el citrato? Acetilcoenzima A más oxalacetato. La acetilcoenzima A lo utilizas para activar a los ácidos grasos. Entonces te queda el oxalacetato. ¿Cómo lo recuperas para llevarlo a la mitocondria? El oxalacetato no puede atravesar la membrana interna, eso ya lo hemos dicho. Entonces se convierte en malato. Y el malato, Carlos, se va a convertir en piruvato. El piruvato sí puede entrar a la mitocondria. Y ven este detalle aquí, Julia. El malato convertido en piruvato. ¿Qué se produce ahí? NADPH. ¿Lo había notado cuando puse esta figura? Se acumula. No lo había notado porque no era el tema. Malato se convierte en piruvato y genera NADPH. Esta es una fuente importante de NADPH. No en los eritrocitos, sino en otras células. Hasta el 50% del NADPH viene de esta fuente. ¿Y cuál es la enzima, Argueta, que produce el NADPH? La enzima málica. Es una enzima mala. Enzima málica produce NADPH para las síntesis reductoras, que voy a hablar enseguida. Bueno, ahora un detalle nada más, ¿no? Esto no viene para este examen, pero lo que dije, vía pentosa fosfato no es la única fuente de NADPH, pero en los eritrocitos sí es la única. ¿Y cuál es la función del NADPH en los eritrocitos? Mantener reducido el glutatión. El glutatión. Y ahorita van a ver qué significa esto de mantenerlo reducido. Voy a abrir nuevamente porque se cerró. ¿Cuál es el tema? Pentosa fosfato. Parece que será. A ver, ¿a dónde íbamos? Ahí. Aquí, ¿ok? Ahí está, de un lado todavía pentosa fosfato y de otro lado, en este lado solamente la fase no oxidativa. Y entonces, ¿les gusta esta figura? No. Es la vía pentosa fosfato. ¿Les gusta así? No. A mí no me gusta, pero tiene sus ventajas porque miren, la celulosa 5-fosfato, ¿cuántos carbonos tiene? 5 carbonos. 5. Los dos primeros los agarra la transcetolasa y se los pone para formar cedotulosa. Por eso me gusta, porque pueden ver exactamente cómo se mueven los carbonos. ¿Okay? Bueno, muy bien, si le gusta está bien. Pero entonces voy a hablar de la transcetolasa. Miren, transcetolasa, ¿dónde la vemos? Aquí y creo que acá. Yo no veo bien, ahora estoy tratando de adivinar. A ver, aquí está, transcetolasa acá arriba y transcetolasa acá abajo. ¿Okay? Voy a hablar de esta enzima. Uy, perdón, antes de hablar de ella. ¿Quién preguntó que cuando se utiliza una vía u otra? Bueno, mira. ¿Quién produce la ribosa? ¿La oxidativa o la no oxidativa? La oxidativa. La no oxidativa. La ribosa 5-fosfato se produce en la no
oxidativa. Luego dice el resultado de la oxidativa, el resultado es la ribulosa y que se convierte en ribosa. Aquí está la ribosa. La ribosa no se produce acá, se produce en la No oxidativa. El NADPH, ¿dónde se produce? La oxidativa. En la oxidativa. Entonces, si una célula necesita ribosa, pero no NADPH, solamente es suficiente con esta vía, con la no oxidativa. ¿Y cómo obtiene ribulosa? Además, si se supone que viene de ahí de No, ribulosa. pues, mira, aquí es, o sea, puedes seguirlas hacia arriba. Todo lo que está en rojo es esa vía. A ver, ¿por dónde quieren comenzar? O de arriba. Fructosa 6-fosfato, ¿de qué vía es? Glicólisis. Mira, te puede venir para acá, ribulosa, y aquí terminas en ribosa 5-fosfato. O puedes venir por aquí y terminas en ribosa 5-fosfato. O sea, no todo tiene que venir de la glucosa 6-fosfato. Aquí estamos viendo de fructosa 6-fosfato sin necesidad de utilizar esta parte de arriba que es la parte oxidativa. Ok, ahora sí de la transcetolasa. Si queremos saber si tú tienes suficiente nivel de vitamina B1, pero entonces, digamos, me surgió la duda de que en qué casos no se necesita NADPH. depende de la célula. Por ejemplo, si es una célula que en el intestino, ¿sí? Tener mucho recambio, mucho ácido nucleico, pues le da preferencia a eso, al ácido nucleico. Si es una célula que necesita síntesis de esteroides, pues le da preferencia al NADPH, que no es la única fuente. Si es el eritrocito, pues ahí nada más tenemos la preferencia en NADPH. Bueno, para medir si los niveles de vitamina B1 son adecuados en una persona, lo que se mide es la actividad de la transcetolasa. ¿Por qué? Porque esta enzima requiere pirofosfato de tiamina. Aquí hay un error, debe decir TPP. Pirofosfato de tiamina. ¿Dónde más lo hemos visto el pirofosfato de tiamina? B1, sí. ¿Cuál complejo? Para convertir el piruvato en Piruvato no, oxaloacetato. acetilcoenzima. Es un complejo que se llama complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Cuántas enzimas tiene? 3. ¿Cuántas coenzimas? 5. La primera enzima, que es una descarboxilasa, necesita pirofosfato de tiamina. Bueno, ¿quieres saber cómo está tu nivel de vitamina B1? Lo que se mide es la actividad de la transcetolasa, que también requiere el pirofosfato de tiamina. ¿Transcetolasa en cuál célula? En el eritrocito. Pues en los eritrocitos. ¿Por qué? Pues porque está muy accesible, ¿no? Toma la muestra de sangre y mides la actividad. De hecho, pues casi todas las actividades de las enzimas las medimos en la sangre, ¿no? Siempre y cuando esté disponible ahí. Si no, hay que medirla directo en el tejido. Este es un detalle, solamente así como un aspecto Curioso. pues importante, porque siempre vas a querer saber, bueno, ¿está adecuada la vitamina B1? ¿Qué estudio pido? Medición de actividad de transcetolasa. De esto no voy a hablar porque es una isoenzima de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Realmente no agrega mucho aquí, pero voy a ampliar los usos de NADPH. Usos de NADPH. ¿Dónde está la lista, por cierto? Nunca la pasó, no pasó. Nunca la pagaron, nunca pasó por aquí. Porque ustedes no están.
Las dos primeras ya se las dije. Biosíntesis reductora. ¿Qué queremos decir con esto? Que los compuestos que se van a producir necesitan electrones. ¿Y quién les transfiere los electrones? Biosíntesis reductora. ¿Quién transfiere los electrones? ¿Los dos? ¿De qué estamos hablando? NADPH. Ah. Síntesis de ácidos grasos, colesterol, esteroides. Va la primera. Número 2, reducción de peróxido de hidrógeno. Ok, la fórmula de peróxido de hidrógeno ahí está. H2O2. 2O2. ¿Cómo lo conviertes en agua? Pues para la oxidación, ¿no? Hay que darle 2 electrones. ¿Quién le transfiere esos electrones? No. ¿Quién le transfiere? El NADPH. No. Saidi Tupac, ¿quién se los transfiere? El glutatión peridoxidasa. El glutatión reducido. Glutatión reducido. ¿Y en qué se convierte? Este es peligroso, se llama ERO, especie reactiva de oxígeno. Ahorita voy a hablar. O en inglés, ROS. Busquen de esto y es dañino, ¿no? ¿Quién preguntaba del cáncer? Jonathan, ¿tú qué preguntabas, no? Estos especies reactivas de oxígeno que tienen radicales libres, electrones no apareados, causan tremendo daño. El peróxido de hidrógeno hay que neutralizarlo, vaya. Para eso es el glutatión. Ahora, ¿en qué se convierte? H2O. Y nada más para desglosarles. ¿Alguien más? ¿Alguien más no pasó listo? Miren, H2O. Este en realidad está puesto como 2H. Ahora, ¿dónde está el rojo? Para que vean cómo se forman dos moléculas de agua. Este va a ser la primera y este va a ser la segunda. ¿Qué le falta para completar y ser dos moléculas de agua? El oxígeno. Oxígeno y oxígeno. Y ahora sí tenemos las dos moléculas. ¿De dónde viene el oxígeno? Pues aquí hay dos. Uno para acá y otro para acá. ¿Ok? La reducción del peróxido de hidrógeno del agua oxigenada nos da dos moléculas de agua. Dos moléculas de agua. Y el agua, pues no es problema. El que es problema es el peróxido de hidrógeno. Entonces todo este rollo viene de la vieja pentosa fosfato. Ok. Entonces ahí el NADPH actuó con el glutatión reducido para que fuera. Ayer lo dije, pero lo voy a volver a mostrar ahora. Permíteme. Ok, esto ya lo dije. Biosíntesis de ácidos grasos, colesterol y hormonas esteroideas. Para eso se requiere NADPH. Y esto es lo que acabo de decir. Peróxido de hidrógeno es un integrante de la familia de las especies reactivas de oxígeno. Especie reactiva de oxígeno. Hay otros más, ¿no? Como el anión superóxido. Especie reactiva de oxígeno. ¿Qué pasó, yo quería preguntar que en los usos de NADPH hay un apartado que dice que pues se utiliza para para el sistema de la citocromo P. Perdón, sí, me brinqué esto, perdón. No voy a ampliar esto, pero son 3 usos más del NADPH. Hay un sistema enzimático que se llama P450 en el hígado, que sirve para detoxificación.
También para que los leucocitos puedan fagocitar a cualquier bacteria, bicho por ahí. Y la síntesis de óxido nítrico también requiere NADPH. Son 3 usos más. Bueno, Son importantes, ¿no? pues por ahora los 2 primeros son los que he estado enfatizando. Ok, especie reactiva de oxígeno. Si el peróxido de hidrógeno se queda en el eritrocito, se acumula ahí, ahorita lo voy a ver de dónde viene, entonces tenemos daño a la proteína, daño a la hemoglobina, se envejece el eritrocito y se rompe. Por lo tanto, es importante que haya NADPH. ¿Cuál vía sintetiza el NADPH en los eritrocitos? Pentosa. Vía pentosa fosfato. Por eso es que estamos hablando tanto de esta vía. Vía pentosa fosfato. Miren, aquí están especies reactivas de oxígeno. El oxígeno, ¿cuántos electrones está recibiendo? ¿1 o 2? Uno. Y entonces, superóxido. ¿Han escuchado de estrés oxidativo? Pues está relacionado con el cáncer, con envejecimiento, con muchos problemas de salud. Ese puntito negro que ven ustedes ahí es un electrón no apareado. ¿Cuántos electrones debe de haber en la última capa en el oxígeno? 8. El octeto. ¿Dónde está este? ¿Lo vino hoy, Benjamín? ¿Sí aquí estaba? Ok, ahí está. ¿Está dormido? Tú has hablado, ¿no? Eres tú o alguien, pero siempre decía el octeto, ¿no? En la última capa. Bueno, aquí hay un electrón que está no apareado, porque van de 2 en 2. Por eso tiene ese puntito y el signo negativo, superóxido. Recibe otro más y ¿en qué se convierte? Peróxido de hidrógeno. O sea, el oxígeno puede ser tóxico, ¿eh? Oxígeno en altas concentraciones es problema, ¿no? Bueno, la cosa es que tú tienes que hacer desaparecer el peróxido. ¿Qué utilizas para esto? No sé. Glutatión Reducido. reducido. Y voy a mostrarles un poquito más de esta molécula, el glutatión reducido. ¿Cómo es el glutatión reducido? Con eso termino. Glutatión, ¿cuántos aminoácidos tiene? 3. Es un tripéptido. Glutatión es un tripéptido. ¿Han escuchado hablar del glutatión? Una persona que vende estos productos y todo el tiempo me está mandando mensajes que glutatión. Bueno, todos esos 3 aminoácidos están aquí, con la letra G. ¿Cuál es el aminoácido que tiene el grupo sulfhidrilo? La cisteína. Bueno, metionina se convierte en cisteína. Metionina también tiene el grupo SH. Y miren, voy a poner aquí los 2 grupos SH. Si le pongo en este lado, voy a poner como una imagen en espejo en el otro lado. Si quiero formar un puente disulfuro entre un glutatión, este va a ser un glutatión y este es el otro glutatión, entonces pongo esto. ¿Y qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que quitarle? Los hidrógenos, ¿verdad? Estos hidrógenos de un estado oxidado pasa a un estado reducido. ¿Quién le aporta los electrones? NADPH. NADPH hace que esté en su forma reducida. La forma oxidada es cuando tienes los 2 glutationes y la forma reducida están separados. Aquí, como estaban originalmente, antes que le quitara la H, esa sería la forma reducida. Son 2G. Ese que dice 2G
son 2 glutationes en forma reducida. Para lograr esto necesitas ¿qué cosa? NADPH. Porque si hacemos lo inverso, para poder separar el puente, necesito ¿qué? 2 hidrógenos. ¿De dónde vinieron? 1 y 2. Del NADPH. O sea, ¿ven la importancia del NADPH? Mantener reducido ¿a quién? Al glutatión. Y ese glutatión, ¿a quién le va a transferir los electrones? Lo que puse acá. ¿Quién le transfiere los electrones? Al peróxido de hidrógeno, el glutatión, para transformarlo en agua. O sea, si tienes suficiente NADPH, el glutatión va a funcionar bien y entonces no va a haber especies reactivas de oxígeno, se va a controlar todo eso. Esos dos, digamos, el rompimiento de los eritrocitos y la acumulación de peróxido de hidrógeno. Si se acumula el peróxido de hidrógeno, causa daño a la célula y rompimiento. No quieres tener peróxido en la célula. ¿Y hay problemas de producción de NADPH? ¿Mande? ¿Y el resto hay problemas de producción de NADPH? En el ejemplo que vimos, como el niño no producía suficiente NADPH, se acumuló el peróxido y hubo hemólisis. ¿Y por qué no produjo suficiente NADPH? Ya pueden salir si quieren. ¿Por qué no produjo suficiente NADPH? Porque la primera enzima en esta vía, ¿cómo estaba? Deficiente. Deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa va a disminuir la producción de NADPH en el eritrocito y se va a romper. Es toda una cadenita de cálculos.